La pintura en el Renacimiento. La Última Cena, pintada por Leonardo da Vinci entre 1495 y 1497, en el 480, en la pared del convento dominico de Santa Maria delle Grazie, en Milán, Italia. Utiliza la técnica del temple y óleo sobre yeso. Podemos ver que Leonardo intenta mostrar una tercera dimensión, con esa ventana al final de la habitación, que nos muestra un paisaje. Este es el llamado punto de fuga. Existen especulaciones acerca de que el discípulo sentado a la izquierda de Jesús, Juan, es en realidad María Magdalena, por las numerosas pistas que da Leonardo en todo el cuadro. Las bodas de Caná, obra del pintor italiano Paolo Veronese, entre los años 1562 y 1563, 580. Representa la escena del Evangelio de Juan, donde Jesús realiza su primer milagro. Se trata de una obra colosal, pintada al óleo sobre lienzo. Este cuadro es un despliegue de virtuosismo, del estilo del artista, desde la sofisticación de la escena multitudinaria, las poses de cada figura o los detalles de las vestimentas. Juego de niños. Es una pintura al óleo sobre tabla, realizada por el artista del Renacimiento flamenco Pieter Bruegel el Viejo. Realizada en el año 1560, 580. En el cuadro podemos ver como un gran número de niños, desde bebés que gatean hasta adolescentes, juegan a los más de 70 juegos que son representados en la pintura. La Virgen de las Rocas. Es el nombre que reciben estas dos obras de Leonardo da Vinci. Actualmente estas pinturas se encuentran en el Museo del Louvre de París, la pintura de la izquierda, y en el National Gallery de Londres, la pintura de la derecha. La que actualmente se encuentra en París se considera la original, pintada por Leonardo entre 1483 y 1486. La que se encontraba en Londres fue pintada entre 1492 y 1508. Esta última, según expertos, pudo ser pintada con ayuda de otros pintores. Destaca en la versión del Louvre la técnica del esfumato leonardesco, deshaciendo los contornos de las figuras. Ambas pinturas están pintadas al óleo sobre tabla. Hace unos años se descubrió que en la segunda versión había unos bocetos bajo el óleo, que hubiesen hecho diferente la pintura de Londres de la versión original. Aunque no se sabe por qué, Leonardo no lo siguió y cambió de idea haciendo una copia. La muerte y el avaro. Obra de El Bosco entre 1490 y 1500. Se ha confirmado que esta obra sería el panel derecho de un tríptico dividido. Está pintada al óleo sobre tabla y se trata de un estilo gótico. Podemos ver que ese fondo negro tras la cama es el punto de fuga. El cuadro representa la muerte en forma de esqueleto que va a lanzar una flecha al avaro, que se está decidiendo entre vender su alma, hay un pequeño demonio con una bolsa de monedas, o salvarla, escogiendo el crucifijo que le está señalando el ángel en vez de las monedas. Si has llegado hasta aquí, solo quería agradecerte el apoyo y si te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo.